El polvo se levantaba con cada paso de los caballos alrededor de la plaza improvisada. Era un día cualquiera en la frontera, ruido de botas, risas ásperas, voces que tasaban vidas como si fueran sacos de grano. Ella permanecía de pie, con las manos temblando, el vestido gastado pegado al cuerpo por el sudor y el miedo. Tenía 18 años recién cumplidos, aunque la vida la había envejecido antes de tiempo. Había huido de una casa donde no quedaba ternura, solo órdenes y golpes disfrazados de costumbre. Había corrido durante días, confiando en caminos que no prometían nada, hasta que la atraparon y la trajeron allí. El pregonero anunció la cifra con indiferencia. $5, no porque valiera poco, sino porque nadie quería complicaciones. La gente evitaba su mirada. En la frontera, mirar demasiado tiempo a alguien podía convertirte en responsable de su destino, y pocos estaban dispuestos a cargar con eso. Ella apretó los labios y respiró hondo, tratando de no llorar. No llorar era una forma de resistencia. Entonces lo vio. No levantó la mano ni alzó la voz. Estaba al fondo, apoyado en la baranda, el sombrero bajo, la barba corta y las manos grandes, callosas. No parecía interesado en nada, como si solo estuviera de paso. Cuando el martillo estaba a punto de caer, dio un paso al frente. No dijo su nombre, no pidió condiciones, sacó el dinero, lo dejó sobre la mesa y asintió una sola vez. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. $5 cambiaron de manos, y con ellos, el curso de 2 vidas. Él la condujo lejos de la plaza sin tocarla, marcando el camino con pasos firmes. Ella lo siguió porque no tenía otra opción, pero también porque algo en su manera de moverse le inspiraba una calma inesperada. Caminaron hasta el borde del pueblo, donde esperaba un caballo ensillado y una carreta sencilla. Él le indicó que subiera. Ella dudó un instante y obedeció. Durante horas avanzaron por caminos abiertos, con el sol cayendo lento. Él no preguntó nada, no exigió explicaciones. Esa ausencia de interrogatorio fue, para ella, una forma de respeto. Al caer la noche, llegaron a un rancho solitario, con una casa de madera firme y un corral bien cuidado. No era grande, pero estaba vivo, había huellas de trabajo honesto en cada tabla. Le señaló una habitación pequeña pero limpia, con una cama y una manta gruesa. Dejó agua y un plato caliente en la mesa. Antes de irse, habló por primera vez. Su voz era baja, gastada por el viento. Dijo que allí estaría a salvo. Que nadie la reclamaría. Que al amanecer hablarían, si ella quería. Esa noche, ella durmió sin sobresaltos por primera vez en años. Los días siguientes se acomodaron en una rutina tranquila. Él se levantaba temprano, trabajaba la tierra, arreglaba cercas, cuidaba el ganado. Ella, sin que nadie se lo pidiera, ayudaba en la cocina, limpiaba, aprendía a ordeñar. No era un trato, era una convivencia que nacía del agradecimiento mutuo. A veces compartían el silencio. Otras, una frase corta bastaba para entenderse. Cuando por fin habló de su pasado, lo hizo sin dramatismos. Dijo que había perdido a su familia hacía tiempo, que el rancho era lo único que le quedaba, y que la soledad era una compañera fiel, aunque pesada. Ella le contó su huida, las razones que la empujaron a correr, el miedo constante de ser devuelta a un lugar donde su voz no valía nada. Él escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Pasaron las estaciones, la desconfianza se transformó en costumbre, la costumbre en cuidado. Él le enseñó a montar, a leer el cielo, a distinguir el sonido de una tormenta lejana. Ella le devolvió la casa a la vida, flores en la ventana, pan recién hecho, risas que aparecían sin aviso. No hubo promesas ni nombres grandes para lo que estaban haciendo, solo gestos pequeños que, juntos, construían algo sólido. Una tarde, el pasado regresó en forma de rumores. Un comerciante habló de gente preguntando por una muchacha vendida en la subasta. Ella palideció. El miedo, viejo y conocido, volvió a su pecho. Él no dijo nada. Al amanecer, ensilló el caballo y cabalgó hasta el pueblo. No levantó la voz, mostró papeles, habló con el sheriff, dejó claro que ella era libre, que nadie podía reclamarla.
Regresó al anochecer, cansado pero tranquilo. Esa noche, ella entendió que la libertad no siempre llega como un golpe de suerte. A veces llega como una mano firme que se coloca entre tú y el mundo. Con el tiempo, él también cambió. Donde antes había silencio pesado, ahora había propósito. Donde antes el rancho era solo trabajo, ahora era hogar. No necesitaba palabras grandes para reconocerlo. Lo veía en cómo reparaba una cerca con más cuidado, en cómo sonreía al verla volver del campo, en cómo el futuro ya no era una extensión vacía del pasado. Un día, ella le preguntó por qué había pagado esos $5. Él tardó en responder. Dijo que no fue por compasión, ni por necesidad. Dijo que, en ese instante, vio a alguien que merecía una oportunidad y recordó que él también la necesitaba. Que comprar su libertad fue, sin saberlo, recuperar la suya. El viento siguió soplando sobre la frontera, indiferente como siempre. Pero en ese rancho, dos vidas que habían sido tratadas como poco valor habían aprendido algo esencial. Nadie es barato cuando alguien decide ver su humanidad. $5 habían sido el precio en una plaza ruidosa. El resto, la paz, la dignidad, el hogar, no tenía moneda que lo midiera. El amanecer llegó despacio, con una luz pálida que se filtraba entre las tablas del porche. Ella salió envuelta en la manta, aún insegura de si todo aquello era real. El rancho estaba en silencio, salvo por el sonido distante del ganado y el viento moviendo la hierba seca. Por un instante, pensó que quizá aquel hombre había cambiado de idea, que tal vez la dejaría allí y seguiría su camino. El miedo le apretó el pecho, pero entonces lo vio. El vaquero estaba junto al corral, reparando una tabla rota con la misma paciencia con la que otros rezaban. No levantó la vista al sentirla, como si supiera que ella estaba allí y no necesitara confirmarlo. Ese gesto sencillo, esa confianza silenciosa, la tranquilizó más que cualquier promesa. Los días siguientes se construyeron con gestos pequeños. Él no le asignó tareas ni le habló de obligaciones. Simplemente vivía, y ella comenzó a vivir con él. Aprendió dónde se guardaba el agua, cómo encender el fuego sin que el humo llenara la casa, cómo distinguir cuando una vaca estaba enferma solo por su forma de caminar. Él, a su vez, aprendió a compartir el espacio, a dejar una taza más sobre la mesa, a escuchar pasos que no eran los suyos. Por las noches, el silencio se volvía distinto. Ya no era un hueco vacío, sino una pausa cómoda. A veces se sentaban en el porche, mirando las estrellas. Ella hablaba poco al principio, como si las palabras todavía fueran un riesgo. Pero cuando hablaba, él escuchaba de verdad. No la miraba con lástima ni curiosidad, sino con atención. Eso le dio fuerza. Un atardecer, mientras preparaban la cena, ella se atrevió a preguntar algo que llevaba días rondándole la cabeza. Le preguntó por qué no había pedido nada a cambio. Por qué no le había puesto condiciones. Él dejó el cuchillo sobre la mesa y pensó unos segundos. Dijo que la frontera estaba llena de hombres que tomaban lo que podían, y que él estaba cansado de eso. Dijo que pagar $5 no le daba derecho sobre una persona, solo le daba la oportunidad de hacer lo correcto. Y añadió, casi en un susurro, que a veces salvar a alguien era la única forma de salvarse uno mismo. Ella entendió entonces que aquel hombre también había huido de algo. No de un lugar concreto, sino de una vida sin sentido. El rancho había sido su refugio, pero también su prisión. Ella no había llegado para llenar un vacío, había llegado para compartirlo y transformarlo. El pasado no desapareció de golpe. Hubo noches en las que ella despertaba sobresaltada, convencida de que alguien venía a buscarla. En esas ocasiones, él no hacía preguntas. Se sentaba cerca, encendía una lámpara y se quedaba allí hasta que su respiración volvía a la calma. Nunca la tocó sin permiso. Nunca cruzó una línea invisible que ella aún estaba aprendiendo a borrar. Con el tiempo, comenzó a reír. Al principio le sorprendía su propia risa, como si fuera algo ajeno. Después, la aceptó. Reía cuando el caballo se negaba a obedecer, cuando el pan salía torcido, cuando el viento se llevaba el sombrero del vaquero y él fingía no importarle.
Esas risas eran pequeñas victorias contra una vida que había intentado romperla. Un día llegaron forasteros al rancho. Buscaban trabajo temporal, dijeron. Ella sintió el cuerpo tensarse, el recuerdo de la plaza y las miradas clavándose en su piel. Él notó el cambio al instante. Se adelantó, habló con voz firme y cortés, y les dijo que no necesitaba ayuda. Los hombres insistieron, miraron alrededor con demasiada atención. Entonces el vaquero dio un paso al frente y dejó claro que aquel lugar no estaba abierto a discusiones. No alzó la voz, no fue necesario. Cuando los forasteros se marcharon, ella comprendió algo importante, ya no estaba sola frente al mundo. Y él comprendió que protegerla no era una carga, sino una elección que le daba sentido a cada día. Las estaciones cambiaron. El invierno llegó duro, como siempre en la frontera. Compartieron mantas, comida escasa y largas noches junto al fuego. En ese encierro forzado, hablaron más. Ella habló de quién había sido antes de huir, de los sueños que había enterrado por miedo. Él habló de la mujer que había amado y perdido, de cómo el dolor lo había empujado a aislarse, a creer que no merecía nada más. No se prometieron amor, no lo nombraron. Simplemente ocurrió, despacio, como la nieve que cubre el campo sin pedir permiso. Se cuidaron sin darse cuenta, se eligieron en los detalles. Una taza de café caliente, una manta acomodada sobre los hombros, una espera silenciosa al final del día. Una mañana, ella se miró en el pequeño espejo de la casa y apenas se reconoció. Ya no era la muchacha temblorosa de la subasta. Había fuerza en sus ojos, una calma nueva en su postura. Entendió que su libertad no había llegado el día que él pagó $5, sino cada día que decidió quedarse, confiar y crecer. Él también cambió. El hombre callado seguía allí, pero ahora había luz en su mirada. El rancho dejó de ser un lugar detenido en el tiempo y se convirtió en un hogar con futuro. Pensó, no sin asombro, que al comprar la libertad de una desconocida había recuperado la suya propia, esa que había perdido entre el dolor y la soledad. La frontera seguía siendo dura, injusta y cruel. Pero en ese rincón apartado, dos vidas marcadas por el abandono habían encontrado algo que no se vende ni se subasta: dignidad, compañía y la certeza de que, incluso en el lugar más áspero, todavía es posible empezar de nuevo.